Sí, me defino artista porque hay algo en el oficio y en el modo de intentar construir refugios simbólicos que me emparenta mucho con el trabajo, digamos, con el trabajo, por ejemplo, de los albaniles y de los oficios, ¿no? Me interesa mucho esa idea del artista asociado a los oficios. Siempre he pensado que los albaniles necesitan del oficio para construir, y los artistas también, y que los dos construimos refugios. Me interesa mucho esa asociación porque además mi obra también se construye gracias a la gente de oficio, ¿no? A los materiales que ellos me brindan, a las charlas que tengo con ellos, a los modos que ellos tienen de construir. Hay mucho de eso también en mi trabajo. Y cómo llego al mundo del arte contemporáneo, no fue un camino proyectado de antemano. Yo creo que mi primera necesidad con la obra es tratar de comunicarme con el mundo, de conversar. En lo personal, creo que mi trabajo como artista me genera todo el tiempo preguntas, y en esas preguntas es un modo de revisar mis formas de sentir y de conectarme con la gente, con el paisaje, con el lugar que habito. Yo creo que ya estaba realizando obras que tenían que ver con el arte contemporáneo. Cuando conozco a Diana Eisenberg, las primeras clínicas que se hicieron en Olavarría con ella, en el año 2000, 2001 aproximadamente, ahí entiendo más el trabajo que estaba haciendo dentro de lo que es el mundo contemporáneo, y ahí se me abrió más el panorama a través de un montón de referentes, bueno, que Diana también nos muestra, y ahí me empiezo a dar cuenta que mi obra tenía mucho que ver con ese movimiento. De todos modos, cuando trabajo no pienso si mi obra es contemporánea, lo que sí, esas referencias me han ayudado para, obviamente, pensar mi trabajo de una manera más amplia, ¿no? Y dar un poco de, digamos, de rienda suelta a diferentes modos de expresar lo que necesito expresar. Pero fue así, una vez que conocí a Diana, ahí empecé digamos, a ser más consciente de esta relación del arte contemporáneo con mi obra. Y después en la medida que vas mostrando esas obras, se te van abriendo espacios que tienen que ver con este lenguaje, ¿no? O con este modo. No, en particular con esta obra Paisaje, digamos, empecé a pensarla a partir de la convocatoria en el Museo Mar. Lo que sucede es que uno todo el tiempo está haciendo anotaciones, bocetos, ideas. Yo tengo como un inventario de posibilidades de trabajo, de obras que ya las encuentro como obras en el espacio público, ¿no? Y a veces las ideas, si no las anotás enseguida, desaparecen. Llega un punto que no las encontrás por ningún lado y te acordás que tuviste una idea. Entonces hay como muchos bocetos, anotaciones que tienen que ver con obras, digamos, que en algún momento las voy a hacer cuando estén las condiciones, el espacio, etc. Y en este caso, esta obra
estaba ahí como dando vueltas, pero nunca se había terminado como de pensar. Y cuando aparece la posibilidad de exponer acá, bueno, y el modo y la forma de poder hacerla, la concreté. Varias obras tengo así, ¿no? que aparecen o se terminan de concretar cuando aparece el espacio y el contexto para hacerlas. Y bueno, en algún momento, en los años 80, estudié maestro mayor de obras y yo, si bien no ejercí, pero eso me ayudó bastante, más todas las instalaciones que he venido haciendo, que bueno, ese ejercicio, ese entrenamiento, hace que uno cuando proyecta una idea ya puedas como imaginarla, y es difícil por ahí que el resultado sea demasiado distinto a lo que uno imagina. En este tipo de proyectos, cuando hay un proyecto de antemano, cuando hay una maqueta, el resultado digamos, no difiere demasiado. Al contrario, en general, cuando está instalada ya en el espacio físico, bueno, es como más interesante todavía, se vuelve digamos, el modo de plantarla en el lugar, ¿no? Ya el hecho de plantarla en el lugar físico, obviamente, bueno, la idea se asienta más todavía. Por lo menos en mi modo de trabajar, creo que hay un latir de la obra, hay un núcleo de la obra todo el tiempo, que es la intención que uno tiene, hacia dónde uno quiere ir, el modo de pensar y sentir el mundo que a uno lo rodea, de dónde sale la obra. O sea, y cuando hay obras en particular, esa obra en particular tiene una dirección, tiene un núcleo. En el caso de las personas por ahí que no saben qué pensar con la obra, yo creo que muchas veces hay una escasez de información, y yo creo que los artistas, por lo menos en mi caso, a mí me interesa muchísimo, junto con la obra, seguir teniendo este espíritu docente, ¿no es cierto? Yo soy docente de arte, pero con mi obra también me interesa muchísimo mantener ese tipo de relación con el público. Yo creo que la gente no tiene por qué adivinar de qué va una obra. Creo que tienen que estar los elementos necesarios, o a través de textos, o a través de visitas guiadas, o el mismo artista, en el caso, ¿no es cierto? A mí me interesa muchísimo hacer ese trabajo, de conversar con la gente, que no tiene que ver con explicar la obra. No, la obra no, creo que no se explica, pero sí uno puede contar qué intereses me movieron para hacer esa obra. Y creo que cuando uno cuenta qué interés estuvo ahí dando vueltas, entonces el público puede ingresar a esa obra y formar parte de esa experiencia. Toda obra yo creo que nace de un hecho personal. El tema es cómo trascendemos ese hecho personal para que la obra se transforme en un puente entre el artista y el público, ¿no es cierto? O sea, la obra ya es un puente entre el artista y el público. Y ese puente también, a mí me interesa que funcione como espejo, ¿cierto? Como espejo de quien está teniendo esa experiencia en este caso con paisaje o con la obra que uno presenta. Entonces me parece que es eso, digamos. Siempre es importante pensar que uno lo que hace lo está dirigiendo a alguien, que uno quiere que yo, en el caso mío, yo necesito que la otra persona pueda, no sé si decir entender, pero porque no se trata tanto de entender, pero sí tener cierta conexión con mi trabajo.
Bueno, yo creo que el trabajo es un lugar es un lugar que dentro de mi obra ocupa un lugar fundamental. Yo construyo mi obra con mis propias manos, que eso no sería un mérito para la obra, porque hay obras que se pueden hacer, pero también hay una parte de mi obra que la construyo gracias al oficio de otras personas. Incluso en los modos de ubicar y de ordenar ciertos materiales, consulto permanentemente a la gente, digamos, que tiene relación con esos materiales y con esos modos. Por ejemplo, hay ciertas obras en las que yo trabajo donde ordeno herramientas como si fuera un tablero. Y bueno, lo que hago es ir a la fuente, es decir, a las personas que ordenan sus propias herramientas y pedirles sus modos, y desde ahí sale mi obra. Cuando hacemos un terraplén, para sostener esta palabra, bueno, hablo con la gente de montaje y me conecto con la gente que hace los terraplenes, cómo funciona, cuál es la densidad de esos materiales, qué caída tiene. Hay un montón de gente con un conocimiento particular de los oficios que para mí son fundamentales como medio de consulta, y en muchos casos trabajan también en mi obra para poder desarrollarla. O sea que el mundo del trabajo para mí, dentro de lo que es la cuestión práctica, es fundamental en la articulación con los demás, y en mi propio trabajo también, porque uno entiende el trabajo del otro también cuando lo lleva adelante uno mismo, ¿no es cierto? Uno conoce los materiales, uno conoce cómo reaccionan el cemento, la cal, cómo funcionan las mezclas, y en esa fusión a mí me interesa muchísimo para desarrollar mi obra, y después como algo ya más, si querés, más, digamos, desde el punto de vista, ¿cómo te puedo decir? No tanto de la práctica, sino lo que significa el trabajo en las personas. Bueno, hay una frase muy dicha, que es: el trabajo dignifica, y es una realidad absoluta. Uno después de trabajar se siente distinto, ¿no? Uno después de trabajar considera que fue útil, que sirvió y que pudo en algún punto también llevar adelante esto, una idea, además del sustento natural, ¿no? Yo creo que el trabajo, sí, es verdad, dignifica todo el tiempo. Hay veces que tenés que hacer una obra y te llevan horas y horas bueno, y trabajás durante varios días seguidos en la construcción de una obra, y hay otras hay momentos que son más de escribir las ideas, de llevarlas adelante, porque esto que está relacionado con el arte conceptual, una parte de ese trabajo para concretar la obra es también es pensar la obra, preguntarse, desarrollarla, leer, hacer bocetos y pensar mucho en las ideas. Yo trabajo dentro de un marco, como te decía hoy, que está muy relacionado con situaciones cotidianas que encuentro en la calle, por ejemplo, ¿no? O en un paisaje. Y me interesa muchísimo desde el planteo formal, la síntesis de eso que yo encuentro. Sobre todo cuando en esa síntesis percibo que atrás de eso hay un contenido, y en ese contenido no me interesa tanto indagar sobre las razones de ese contenido, pero puntuales, pero sí me interesa que haya un contenido. Cuando uno percibe ese contenido, ahí es donde aparece el sentido de la obra. Hay obras que yo puedo decirte lo que significa para mí la obra de paisaje, pero me interesa más lo que puedan cerrar esta obra desde lo formal y de lo que puede despertar en otros, más allá del centro que es la obra, digamos, lo que contiene la obra, pero no me interesa tanto meterme en lo que piensa cada persona o en el abanico de posibilidades que tiene la obra, pero sí tiene un núcleo, y eso sí, en este caso me interesa pensar la tensión de la obra paisaje. Digamos, está basada en las letras de los accesos a los pueblos, ¿no? Los accesos a los pueblos
Inclusive las letras las hizo la misma empresa que hace las letras de los accesos. Y esos lugares son lugares donde se nombra un lugar y se invita a entrar a ese lugar. En este caso yo emulo esa idea, pero le cambio el rol. Entonces lo que hago es intentar invitar, ¿no es cierto?, a un lugar que creo que es el lugar de todos, que es el lugar de tránsito, el lugar de poder estar en el paisaje. El paisaje es un lugar donde no hay fronteras, es un lugar que es de todos, es un lugar donde podemos encontrarnos, donde nos pueden suceder un montón de situaciones. Y ese paisaje, en el lugar donde yo vivo, no es un paisaje por momentos todo el tiempo cómodo, también es un paisaje incómodo. Es un paisaje que también muta todo el tiempo por una actividad minera permanente. Y entonces el paisaje para mí es una gran pregunta. El paisaje para mí es el hogar de todo, pero también es ese paisaje que transforma a la misma gente. Y ahí se me transforma en una pregunta: ¿cuál es el paisaje, ¿no? Si el de mi niñez, que ya no está, ese cerro que desapareció, es el paisaje que deseo, es el paisaje que está y no quiero, es ese terraplén que me clavaron frente a la casa. ¿Cuál es el paisaje? Creo que el paisaje es una pregunta en sí mismo, y esta muestra, que se llama Ser Paisaje, tiene que ver porque yo el paisaje lo vivo, lo tengo encarnado, lo camino todo el tiempo, nací en ese lugar, y me parece que cuando el paisaje se te encarna ya es parte de tu vida, ¿no? Y ahí aparecen todas estas preguntas. Por eso esta obra tiene cierta tensión, o intenta tener cierta tensión, entre un terraplén bastante duro, que puede remitir a los destapes de la minería, con una palabra bastante limpia, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, puede haber como cierta dicotomía entre la palabra y la base, ¿no? La base que es parte de la obra, ¿no? Obviamente. Trabajamos esta idea del paisaje, también los recorridos, ¿no? El recorrido también es parte de la muestra, ¿no? El hecho de tener que caminar de un lado al otro, de moverte. ¿Viste? Uno cuando camina el paisaje lo vas recorriendo y también vas encontrando diferentes cosas en la medida que vas caminando, ¿no? A mí me pasa algo en el paisaje. Yo cuando salgo a caminar, muchas veces camino casi siempre en el mismo lugar. Y lo que me di cuenta que salgo a caminar siempre en el mismo momento del día, no en el mismo horario, en el mismo momento. Y que tiene que ver con el atardecer. Salgo a caminar cuando es de día y me agarra el atardecer caminando y vuelvo casi de noche. Eso sí sucede en verano, o sea, son las 8:30 de la noche, pero no importa. Y es algo que nunca fue así como programado, ¿no? Yo creo que trabajo para encontrar preguntas, ¿no? Y que es el modo que tengo de indagar y de indagarme a mí mismo, ¿no? Y el paisaje, sí, ya hace mucho tiempo que vengo pensando, incluso con artistas amigos, con Andrés Boero de Uruguay, hicimos un trabajo en conjunto donde, bueno, Diana Eisenberg también nos acompañó en ese proyecto, y los dos pensábamos del mismo modo el paisaje siendo de diferentes lugares con sus particularidades. Pero así con muchos artistas, como Marcelo Góngora, un amigo que también de Olavarría, que pensamos mucho. O sea, el tema del paisaje es un tema que en nuestra comunidad y entre los artistas, o entre un grupo de artistas, es un tema recurrente todo el tiempo. Y lo que es interesante es qué piensa cada uno sobre el paisaje, cómo a cada uno lo atraviesa. Y nosotros allá estamos atravesados, además de las canteras, de la actividad minera, por el horizonte todo el tiempo. Y podemos ver en estas tres obras que la línea de horizonte permanentemente aparece como columna vertebral de las formas, ¿no? de esta obra, casi la columna vertebral donde se desarrolla la obra. Y nosotros, yo tengo mi taller y mi casa, y tengo la ventana, tengo el horizonte, salgo a caminar, tengo el horizonte. El horizonte es como, es algo con lo que nosotros convivimos todo el tiempo.
Nací en Sierras Valles, es un pueblo con una impronta muy fuerte minera. Sierras Valles está dentro del partido de Olavarría. Y en esa comunidad, digamos, la fábrica cementera fue digamos, una fábrica que empezó a funcionar en el año 1919 y hasta hace muy poquito estuvo funcionando. Y bueno, durante 70 o 80 años esa fábrica despidió cenizas, humo y materiales por sus chimeneas, y el pueblo se volvió gris. O sea, el pueblo era de tantos años de acumulación de materiales. En la medida que llovía o había humedad más el sol, se generaban todos cascarones. O sea, esto que ven en la obra de cementados, digamos, es la representación real de cómo han quedado los objetos en el pueblo durante tantos años. Y el pueblo se volvió gris, digamos, era muy común escuchar decir en el pueblo, está el patio todo blanco, o cuando llovía, las plantas se van a poner verde. O sea, era hasta, ¿cierto? Era muy fuerte esas expresiones que quedaron, ¿no? Y toda la gente se acuerda de esas expresiones. Y bueno, durante muchos años sacar las cascaritas de los alambrados, los techos de chapa, todo con acumulación. Y Sierras Valles, o Olavarría puntualmente, tiene un rótulo que es la ciudad del cemento. Un rótulo que, bueno, podría significar cierto orgullo o destacarla dentro del mundo del trabajo, pero también esos rótulos son rótulos que yo considero han tapado muchos deseos de otras cosas, ¿no? Y bueno, y yo soy bastante, digamos, esta obra creo que es una reacción frente a los rótulos y frente a ese rótulo, sobre todo cuando se los instala en una comunidad. Entonces esta idea de trabajar estos objetos y volver a emular ese tiempo que yo viví de tanto humo, de tanto cemento, traté de ubicarlos, ¿no es cierto?, de tomar objetos que muchos tienen que ver con el mundo interior, tienen que ver con lo decorativo, con adornos, pero no los cementé todos. O sea, dejé partes de esos objetos a la vista. Y la idea de mostrarlos así, superpuestos, quise representar esta idea de Bodoque, esta idea de mimetizar, ¿no es cierto?, a todos esos objetos como si fueran uno solo. Y en la medida que vamos acercándonos a esta instalación, empezamos a descubrir la identidad de cada objeto, y si nos metemos un poquito más adentro de cada objeto, en los lugares que no está cementado, empezamos a encontrar su materialidad y empezamos como a descubrir la identidad de cada objeto. Yo creo que así funcionó mi pueblo. O sea, mi pueblo era considerado, digamos, éramos todos de cemento en algún punto, todos pertenecíamos a la misma actividad, pero sin embargo las personas tenían sus propios deseos, tenían sus propios modos de pensar, tenían su propia identidad. Y a veces en estos rótulos eso queda un poco mimetizado y fraguado, ¿no? Esta acción, digamos, estos objetos los construí con un grupo de personas que convoqué en una acción que se llamó Patio Blanco, donde las personas llevaban 2 objetos y los cementábamos juntos. Objetos que signifiquen algo para ellos, ¿no? Uno de los objetos se lo llevaban y otros me lo dejaban a mí. Y ahí va a haber un audio al lado de esta repisa, donde la gente relata y cuenta por qué razón cementó el objeto que me dejó. Y en esa acción, digamos, bueno, volvimos como a recrear y a repensar esta idea de la ciudad del cemento, de los rótulos y de los deseos, ¿no? Esta obra, la obra de los guantes, es una obra que tardé varios años en hacerla, porque bueno, juntar los guantes fue un trabajo bastante lento. Yo me conecté con una calera
de Sierras Bayas. Y bueno, y los obreros, cuando se les gastan los guantes, tienen que devolverlo para que le den guantes nuevos. Entonces, bueno, charlamos y llegamos acordamos que ellos me iban a dejar una bolsita de cal vacía con los guantes gastados adentro, en un cuarto que tienen en la fábrica, y yo cada 15 a 20 días, una vez por mes, más o menos, iba y retiraba esa bolsita. O sea que esa bolsita durante varios años juntando esos guantes. Y la obra nace porque en algún momento, no recuerdo bien en qué lugar, pero en algún momento vi algunos guantes tirados y entendí que los materiales tienen voz propia, sobre todo los materiales que en este caso tienen huellas, que tienen una carga histórica ya dada, tienen marcas donde el hombre interactuó, o el hombre, la mujer, las personas interactuaron sobre ese objeto. Los objetos cuentan un montón sobre la vida de las personas. Y cuando vi estos guantes, ahí, bueno, pude ver, y creo que todos podemos ver, las horas de trabajo y el tipo de trabajo que tienen esos guantes como testigo, ¿no? Y empecé a imaginar esto, ¿no? Las herramientas y los guantes son como el DNI de las personas, ¿no? Son como los identifica. En este caso, imaginé esos guantes también como una extensión de la piel de estos obreros. Y bueno, me pareció importante hacer un homenaje, ¿no es cierto?, a este mundo del trabajo, de donde, bueno, yo me siento muy identificado porque mi padre fue un albañil, fue un camionero, alguien que trabajó con un camión entre canteras y caleras. Entonces creo que el homenaje parte desde él y bueno, y la idea es hacerlo extensivo. Me pareció que estos guantes, la cantidad de guantes, el modo en que están ordenados, mostrando las palmas, este orden que tiene que ver con el mundo industrial, con las clasificaciones, con los inventarios, sentí que a través de esos guantes iba a poder hacer un homenaje, pero sobre todo iba a servir también de puente entre el trabajo de la gente y el público. Me parecía importante que se pueda ver eso. Y qué mejor cosa que mostrarlo a través de los elementos que ellos usan, ¿no? Y las manos y los guantes, ¿no? Que son como muy significativos, ¿no? Y bueno, y también un tema para mí fundamental es que estas personas que me dieron estos materiales, estos guantes, ellos se sientan parte de la obra. Para mí eso es fundamental. Para mí no tiene sentido hacer una obra de estas características y quien me dio los guantes no se sienta representado, ¿no? Por eso que cada vez que hago una obra, en realidad los que me habilitan a exponerla son las mismas personas que me dan estos materiales. Son los primeros que yo siento que me habilitan. Por eso la obra no termina en una confección, digamos, mía cuando yo las termino, sino que también me interesa muchísimo ver qué le sucede a esas personas antes de mostrar la obra. Necesito como digamos, ese lugar de contacto con ellos. Ellos a través de sus manos y sus acciones hablan. Y creo que Cebollo un poco es una forma de hablar a través de sus manos, ¿no? Después vuelve a estar ahí de vuelta lo mismo. La cantidad, esta cuestión comunitaria, esta cuestión de los materiales, esta cuestión del gesto, esta cuestión de la conexión con el mundo del trabajo. Y acá, como ustedes ven, todo el tiempo hay cantidad de objetos, todo el tiempo hay esta cosa de comunidad, esta cosa de... está todo el tiempo dando vueltas y la obra se construye a partir de cantidad de objetos, cantidad de guantes, cantidad de bolsas. Esta obra de paisaje, si bien es una invitación a acceder a un lugar, es a un lugar también para el encuentro, ¿no? Yo creo que el paisaje es un lugar de encuentro. En principio es un encuentro con uno mismo, porque también el paisaje es un lugar de encuentro con los demás. Y ahí aparecen todas las preguntas posibles. El paisaje es sin fronteras y eso es una de las cosas que me interesa.
Uf.